y tal vez incluso haciendo el experimento de la participación de los cristianos en la Santa Eucaristía, siguiendo las orientaciones siempre de los servidores en las diferentes parroquias y en este lugar especial. Upe barengo ayer ure CPM, peguerecoquen en cuenta, en primer lugar, pejendumiquen a mi servidor he iba PM. Servidor ningo oí pende orienta mi jangua. A ella y purucua que na la barbijo, pea petapa boca ya ea. Ya y puruquen. Ani que na ya y pea. En todo momento ya mantener que la distanciamiento correspondiente. Pepiso rejengo oí. Oye, marca. Disculpen. Por el piso está marcado, señalado, el lugar que deben ocupar las personas. Si por favor respetamos esa señalización como corresponde, porque es la señalización establecida para el distanciamiento correspondiente. 1,5 a 2 metros. Debe la Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya que no ya respeta a mí. Peina veis, ni ta ni si o iba a sija tu bandiquena. Toy purú a coñetente la tapaboca. Ani que na ya ipeate. Yambo que na peñan de teléfono celular. Ya ella mi que na de lado PKA. El mate. Preparémonos ya para participar de este encuentro con nuestro Señor Jesús. Junto a nuestra Madre Santísima, la Virgen de los Milagros de Cacupé. Aiko owi ajo pukabu peñan de chavo ape ñeñembu imagina. Ay por ahí te van a ningo pekune ñeñanduba jape por ahí ju añetete. Ya es su camí peñan de sipe ye popete jatapona. Ya ye popete mi que na supe jata peñan de sipe. Nuestra Madre Santísima hoy y siempre nos recuerda: hagan lo que es Él les mande. Sí, sí. Peñan de yara Jesucristo rendape. A eje iñan debe peyojal fuminte que na. Ámense los unos a los otros, como yo les he amado. E iñan debe ñan de yara Jesucristo. Supe guaná que na jata bella ye popete jata que na. Y en este ambiente de alegría, en este ambiente de gozo por encontrarnos como hermanos, en un contexto de pandemia, en un contexto difícil en el mundo y en Paraguay, cuántas familias, cuántas personas, cuántos compatriotas hemos perdido a seres queridos, amigos y conocidos. Hoy depositamos nuestra oración y nuestra intención sana ante nuestra Madre Santísima, Tupancica Atupe. Ñañembo que no miñandera pisacuera reje. O imagina hospital Harupi. O mi familia fuera reje. O jaro vagina pe familiar o sede alta. Ya huere comí que na supecuera. En cuenta peña de ñembo. Ya agradece que na habéis tu pasión. Mañana de a Jesucristo por nuestra salud. Elevamos esta Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios Padre Todopoderoso y Eterno, a la Virgen de los Milagros de Cacupé, a San José, Espíritu Santo, Virgen de la Divina Providencia, San Cayetano, San Antonio, San Pío, Cristo Rey. Rezamos también por el cumpleaños de Roberto Ismael Villalba Cabrera, cumpleaños de Amando Roberto Villalba, Rosana Riquelme, por los 80 años de doña Amanda Aponte de Jiménez, por los 30 años de vida matrimonial de doña Lidia Sánchez y don Ramón Espinosa. Rezamos también por la salud física y espiritual de Blas, Sixto Ramón, Livio, Florinda, Andresa, Oilda, Rafaela, María Elena, Isabel, Clemencia, Eulalia, Mario, Osvaldo Manuel, Sonia Emilce, Pabla Evangelista, Renancia Lourdes, Eulalia Catalina,
Edmundo César, familia Jiménez Paredes, familia Patecha Coronel, familia Alfonso La Rosa, de Olinda e hijos, familia Riquelme Ríos, familia Carrillo Martínez, familia Riquelme Santander, familia Santander, Marcelo Daniel, Abeí Peina Peisa Ñañen Bohemia de Miñandera Pisacuera, que partieron de este mundo ante nuestro Señor. Eduarda, Emilio, Fredimar, Brígida, Juan, Néstor Damián, Estanislao, Lugo, Osvaldo, Víctor, Nidia, Carmen, Bonifacio, Blas César, Gerardo, Secundina, Anastasio, Áurea, Néstor, Alberta, Esteban, Arnaldo, María Arminda, Eugenia, Nieves, Félix, Carlos, Irene, Agapito, Miguela, Ramona Emilia, Presentación, Julián, Herótida, Juan Jorge, Néstor José, Néstor Ramón, José Domingo, Isidra, Teodora, Carlos, Ada Fátima, Raquelina, María Teresa, Eumelio, Aníbal, María Rosana, Anastasia, Silvestre, Ariel, Alberto, Walter Hernán, Rosa Ramona, Mario Ramón, Angelitos, Ángel Jesús, Ángel Emanuel, por el proyecto de José Manuel, por el trabajo de Carlos Antonio, por la culminación de su estudio de Eber Román. Por estas intenciones, mis queridos hermanos, rezamos, y por las intenciones de cada uno de ustedes, peregrinos que nos congregamos junto a nuestra Madre Tupacica Acupé, y que desde Tirayú, este coro maravilloso saluda a cada uno de los peregrinos minutos antes de nuestra Santa Eucaristía. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay, transmite en vivo y en directo los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. Y también puede participar de nuestra Santa Misa a través de nuestra página en Facebook, Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de KQP, además de la página web KQP Noticias para todos los lugares del país. Mis queridos hermanos, nos reunimos alrededor de la misa eucarística en este domingo con como comunidad cristiana a celebrar la fe sucesiva de la muerte por el año
defender la dignidad humana y atender el foro juvenil. Sean bienvenidos a la Catedral Basílica Santuario, Nuestra Señora de los Milagros de Cancún. Con inmensa alegría y fe, iniciamos nuestra Santa Misa cantando. La gracia de we confess.
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Isaías, 7 siglos antes de Jesús, nos anticipa lo que será su actuación. Por su pasión y la muerte en cruz, alcanza la vida para siempre. Tupañam de Yarañe, Isaías Aranducape, Oyehai Haisha. Ñam de Yara, Oipe Asha Pusa. Shenda Yokoi Shupe, Handaweviri. Amoisha Pe, Senyupaseba Pe, Haserenduba Ovawi, Dayehekuiri. Seroba Pete, Haserovare Geondububawi, Serovana Mokanyui. Ñam de Yara, Upe Sheputubova. Upe Vare, Nanyandui, Oyehova Apiramo. Añemo Hatai Taisha. Aikwa Arupi, Nanyemo Timoaija. Anwi Oi, Upe Oseba Sherendape. Maba Owereko, He Iba Ibara Shereje. Yaha Ñanyombo Jovake. Owerekova He Ibara Shereje. Toñembo Ya Hatei. Ñam de Yara, Upe Sheputubova. Maba Shemo Ibaita. Tupa Ñam de Yara Ñe. Tupañan de Yara, Rowero Jorgete con Eñe. Él libró mi vida de la muerte.
Santiago nos da una regla de oro para que podamos evaluar nuestra fe. Ella será auténtica si la ponemos de manifiesto en nuestras propias vidas, con nuestras obras. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlos? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntese y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Y sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, en el Evangelio, nos manifiesta que la verdadera vida es la que pasa necesariamente por la cruz. Y también nos dice que si queremos realmente seguirlo, debemos cargar con nuestra propia cruz. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser rechazados por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda autoridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios,
sino de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Mis queridos hermanos, el Evangelio que escuchamos se refiere a esa célebre pregunta que Jesús le dirigió a sus discípulos mientras iban pasando por el valle de Cesarea de Filipo. Pero esta vez el interés de la liturgia nos lleva a la predicción de la pasión de nuestro Señor, que sigue a la respuesta que le dio a los apóstoles y empezó a instruirles: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Ante estas palabras, Pedro le salió al paso y se puso a increparlo. Y difícilmente San Pedro, estará olvidando estas palabras duras un poco del Señor, que lo va a recordar durante toda su vida. Jesús le dijo: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llegado a este punto, entonces viene la enseñanza que hace el Señor sobre este hecho, cuando les dice en el Evangelio de Lucas: después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Vamos a centrar nuestra atención en el tema importantísimo de la fe y las obras, del que nos habla sobre todo el apóstol Santiago en la segunda lectura, tal como hemos escuchado. Decía Santiago estas palabras en su carta: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana anda sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de ustedes le dice: Dios les amparece, abríguense y llénense el estómago, y no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Entonces alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe, dice el apóstol Santiago. Hermanos, nosotros somos obra de Dios. Esto es lo esencial, la buena obra que ha hecho Dios mismo en Cristo. Dios, sin embargo, no nos ha salvado en Cristo para que nos quedemos así indiferentes y pasivos, o peor, si es que nos quedamos en el pecado, sino para que estuviésemos en disposición de realizar, de hacer mediante la gracia y la fe las obras buenas que ha predispuesto para nosotros el Señor, que son las virtudes cristianas.
no los vicios. Las virtudes cristianas, y en primer lugar, la caridad al prójimo, la atención al prójimo. ¿Recuerdan lo que decía el libro del Eclesiástico? Lo peor que puede hacer en tu vida es andar mal con tu vecino. La idea ya aria y bailan de vecino. Es lo peor que podemos hacer. Y en la primera carta, en la primera parte de la carta de los Romanos, San Pablo insiste con mucha fuerza sobre la justificación mediante la fe. Pero en la segunda parte enumera una serie de obras que nosotros tenemos que realizar, practicar, sobre todo aquel quien ha creído. ¿Cuáles son estas virtudes? La caridad, recién estábamos señalando, la caridad, luego el servicio, la obediencia, la pureza, la humildad. Esto señala así específicamente San Pablo. Esta es la de la fe y de las buenas obras. Es otra que es una síntesis que se va construyendo trabajosamente entre nosotros los cristianos cuando nos reunimos en la parroquia, en las capillas, en los diversos grupos, grupos juveniles, grupos de personas adultas por movimientos. Se tiene que trabajar para llevar en práctica esto: caridad, servicio, obediencia, pureza, humildad. Se sabe que no nos salvamos por las buenas obras simplemente, pero no nos salvamos ni siquiera sin las buenas obras. Que estamos justificados por la fe, pero es la fe misma la que nos empuja hacia las obras. El que tiene fe va a hacer nomás luego cosas buenas. El que no tiene fe, piense nomás a su alrededor, incluso uno por sí mismo. Si no tiene fe, ¿cómo se va a inspirar en hacer cosas buenas? Le va a empezar a brotar cosas perversas. Dice un filósofo, pongamos el caso de un holgazán. Este holgazán va por delante asegurando que en el secreto de su interioridad está dispuesto a sacrificarlo todo, que siente nostalgia de cantar himnos, de ayunar en el silencio de algún monasterio, mientras que en la vida diaria, en la vida cotidiana, va solamente a la casa de sacar provecho de una persona, un movimiento o de una institución, y a la búsqueda de un puesto de honor en las asambleas. Cuando una persona es así, tenemos que llamarle la atención. Tenemos que recriminarle seriamente y decirle: no, querido amigo, tú debes disculparnos, pero nosotros no queremos ver tus obras, porque sus obras serán malas. Y entonces caen. Y eso nos produce a nosotros un gran dolor. Lesión de confianza. Oye, pesa. ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Ocupó un cargo y no pudo aguantar por su debilidad, aprovecharse, y entonces viene el fraude y su caída. Pero pesa antiguo, y el Señor se encarga de hacer eso. Hoy pondríamos otros ejemplos. Alguien dice sentir, por ejemplo, infinita compasión por los pobres niños africanos llevados por el hambre y por la enfermedad, hasta tal punto de que cuando aparece su imagen en la televisión, la persona, el televidente que está viendo esa escena, se siente obligado a cambiar de canal porque no resiste ver ese espectáculo de tanto sufrimiento. Sí, pero sin embargo, él tampoco hace nada. Doña Poin va a ver. Y es más, hasta quisiera que esa persona, que todos los que de entre ellos han llegado, por ejemplo, a un país o a cualquier otro país, desearía que vuelvan a sus casas. Lo que a veces sucede con los migrantes. No podemos ser así. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que denigra el apóstol Santiago. No podemos expulsarlos, sino tratar de ayudar. Pero, ¿qué necesidad tenemos nosotros de recurrir a la autoridad del apóstol cuando tenemos tan claramente la autoridad del Señor Jesús? Jesús nos ha advertido en el juicio final:
Él no va a decir, tuve hambre y te compadeciste de mí. Tuve frío y me aliviaste. Estaba en la cárcel y tomaste medida contra el sistema carcelario. No nos va a decir esto. Dirá más bien si le dimos la oportunidad de hacer el bien. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Eras forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me enviaste. En la cárcel y fuiste a visitarme. Hacer obras buenas con la fe significa no sentirse ni creerse un sabiondo, creerse superiores por haber hecho algo bueno, sino atribuirle todo a la gracia de Dios. Y todos recibimos ciertamente, pero podemos enterrar o como podemos nosotros sacar afuera y empezar a hacer bien aquí, bien allá y ya sin mirar a quién. Sentimos nosotros, por ejemplo, las deudas de los hermanos a los que nosotros les hemos ayudado. No pretendo su reconocimiento y su gratitud. Oigo, pesa gente, hace un bien y espera la devolución. Se agradece mi agua, pero ingrato, tenemos ese espíritu. Y no, queridos hermanos, si no recibimos nosotros la gratitud, igual no debemos renunciar a hacer siempre. Inglaterra dijo una frase que se recuerda mucho hasta hoy. Dijo la reina después de este hecho: le temo a un ejército de gente orando que a un ejército de militares. Ya no me llena. Le temo más a un ejército de gente orando que a un ejército de militar. Nunca olvidemos el poder de una oración llena de intensa fe. Tenemos que rezar. Hermanos, la Virgen María, que creyó en la palabra del Señor, no perdió su fe en Dios. Quien permaneció junto a Jesús, sufriendo y llorando hasta el final, y vio el alba radiante de su resurrección. Aprendamos de ella a testimoniar nuestra fe con una vida de humilde servicio, dispuesta a sufrir en carne propia por permanecer fieles al Evangelio de la caridad y de la verdad, seguros
de que nada de cuanto hagamos se perderá. Nada se pierde. Que el Señor nos ayude y esta sea nuestra fe. Que así sea. Aprendamos de ella a testimoniar nuestra fe con una vida de humilde servicio, dispuesta a sufrir. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza en el Padre, que nos ama, que nos va a regalar todo lo que le pedimos, presentémosle nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que sus obras solidarias hagan creíble el mensaje del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, para que sean siempre testigos del Evangelio de Cristo y crezcan en santidad y servicio a la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades y todos los que promulgan leyes, para que busquen mediante la cooperación el bien común de todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la liberación de los cautivos y el arrepentimiento de sus captores, para que este deseo también sea la voluntad de Dios. Por intercesión de nuestra Madre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestros ángeles en estos tiempos de inseguridad y violencia en las calles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la misión de los miembros de la Orden de Malta, para que el Señor, en su infinita misericordia, los fortalezca y puedan cumplir con la asistencia médica, social y ayuda humanitaria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los peregrinos aquí presentes, para que María Santísima abra sus corazones a su gracia, abandonen el pecado y caminen hacia la vida de amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del queridísimo Padre Julio César Duarte Ortellado, ilustre ciudadano paraguayo, modelo de sacerdote, que pronto sea beatificado para tener uno más en nuestros altares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre lleno de bondad, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al presentar estos dones de pan y vino, le expresamos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón nuestro compromiso de vivir con actitudes nuevas, comprometiéndonos realmente con las necesidades de nuestros hermanos. Así también, familias de diferentes rincones de nuestro país acercan su aporte solidario para nuestros hermanos necesitados. Desde Encarnación, Villarrica, Ñemby, Limpio y Lambaré, estos aportes generosos para nuestros hermanos necesitados. Acompañemos este momento cantando.
Ofrecen, hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria diciendo: